Querida e amada Iglesia, a paz de Jesús sea con vosotros. Hoy vamos a leer algunos textos de la Biblia para intentar entender lo que está pasando en el mundo. ¿Qué es eso que está pasando? Y vamos a pensar por un texto que está en 2 de Timoteo, del capítulo 2, del 3 hasta el 4. Que el Señor nos ayude en este mensaje, que el Señor nos ayude a entender qué está pasando, que el Señor nos ayude a entender mejor su palabra. Que nos habla así. Comparte sufrimientos como buen soldado de Jesús el Mesías. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a lo que le alistó como soldado, a fin de agradar al que lo alistó como soldado. Se queda obvio en este texto que se está refiriendo a la iglesia, a su pueblo, o mejor, a aquellos que han recibido el Espíritu Santo, que han tenido la convicción del pecado, la justicia, del juicio, de lo que está llamando soldados de Cristo. Y a la luz de este texto, como nosotros, como soldados de Cristo, encaramos todo lo que está pasando en el mundo a los días de hoy. Porque yo personalmente no lo veo como normal. Esto que está pasando es histórico. Por lo menos en nuestra generación nunca ha pasado nada como está pasando los días de hoy. Nunca. O sea, nunca la medicina, nunca la ciencia avanzó tanto como los días de hoy. Tenemos hospitales grandísimos, tenemos médicos muy bien preparados, tenemos utensilios en los hospitales, pero un virus microscópico para toda la economía, para todo lo que está pasando en el mundo. Y lo más interesante de todo es que nosotros, como soldados de Cristo, que vemos en el Salmo 2 que las naciones conspiran contra el ungido, que año tras año, mes tras mes, estamos viendo el curso de las leyes del mundo ir en contra de Jesús. Ahora, desde que apareció este virus, parece que todo lo que hablan los gobiernos es palabra de Dios. Y tenemos que acatarlo como si fuera profético. Mire, vos voy a dejar un hecho, por ejemplo, para entendernos de que esas personas que nos gobiernan, a lo mejor no están tan interesados con la calidad humana. ¿Queréis un ejemplo muy claro? Hace unas semanas en Portugal se debatía, no más de un mes, se debatía sobre la eutanasia. Dar dignidad a la muerte. Y aprobaron debatir la eutanasia en mayoría, o sea, la mayoría de los gobernantes que estaban ahí han aprobado la ley de la eutanasia. Aún no está hecha, pero han aprobado debatirla. Si el rumbo de las cosas seguir así, a lo mejor ya estaría aprobada. Entonces, esa es una contradicción. ¿Cómo que hace unas semanas atrás las personas estaban preocupadas en dar una muerte digna? Atención, eutanasia no es eutanasia. Eutanasia es homicidio. Eutanasia es asesinato. Que pongo nombres bonitos, pero es así. Pero los días de hoy estamos preocupados porque los ancianos y las personas débiles se van a contaminar. Qué curioso. Hace unas semanas estamos luchando por la eutanasia y ahora estamos luchando por la sobrevivencia. Reparad cómo el hombre se contradice a él mismo. Pero el hombre, hasta entendemos, pero nosotros como iglesia que tenemos la profecía escrita, ¿cómo lo vamos a entender? Hermanos, os largo aquí algo, a lo mejor muchos no les va a escuchar, gustar, pero esos gobernantes que están ahí, en estos momentos, sí que son seres humanos, que tienen sus queridos, que tienen sus familiares, y pueden estar preocupados con nuestra sobrevivencia. Pero el principal interés es que suba un hombre en el gobierno, que los números de mortalidad no suben, para que su gobierno sea mal visto. Para la economía no sea destrozada. Hacer un repaso como era antes de aparecer este virus. ¿Nos cuidaban así tan bien? ¿Nos cuidaban de una forma tan legítima? Y peor, ¿les preocupaba tanto las directrices de la palabra?
es que ahora parece que escuchamos a los cristianos hablar de los gobernantes como si ellos estuvieran muy preocupados con la palabra. Y la palabra nos habla. Ninguno que milita se hereda los negocios de la vida a fin de agradar a lo que alistó como soldado. Lo dejamos así. De claro, imaginaros que ahora esos gobiernos que nosotros tanto confiamos y tanto creemos, y todo lo que ellos dicen es intachable y es palabra para cumplir, vamos a ponerlo así. Imaginaros que ahora empezaba una guerra mundial, no con un virus. Empezaba una guerra de verdad, de esas de tener que llevar una arma, tener que ser alistado para el ejército. Y vamos a imaginar que el gobierno te alistaba para ir para esa guerra. ¿Qué ibas a hacer tú? ¿Le ibas a decir que no? ¿Le ibas a decir que sí? O mejor, te iban a obligar a ir para la guerra. Y ahora vamos a imaginar que nosotros estábamos en esa guerra, que del otro lado teníamos los portugueses, los otros que son españoles que me están escuchando, teníamos los franceses, lo que sea. Y que en esa guerra teníamos el coraje de ponernos cerrados a ver Netflix. De ponernos cerrados a jugar. De ponernos cerrados hasta a jugar a las iglesias, porque era posible hacer eso. Que ponernos o de broma ahí en esa guerra. ¿Qué iban a hacer los líderes, los generales, los líderes de esos gobiernos, si tú como soldado de una nación te portaras como un irresponsable? ¿Qué iban a hacer? Nos iban a destrozar. Nos iban a perseguir. Pero entended, hermanos, nuestra guerra no es contra carne, no es contra sangre. Nuestra guerra es espiritual. Yo no puedo ver todo lo que está pasando los días de hoy como siendo algo normal. Esto que está pasando es espiritual. Esto que está pasando es permitido por Dios como juicio sobre las naciones. Lo creo. Y lo peor de todo es que muchas de las veces lo encaramos como si fuera algo normal. Mirad, hermanos, eso todo lo que está pasando, el Señor se acerca. Eso todo lo que está pasando es el cumplimiento de muchas profecías. Y yo voy a decir algo que a lo mejor muchos tampoco lo van a entender. Estoy muy feliz con esto todo. Estoy muy feliz que las profecías se estén cumpliendo. Como soldado de Cristo, estoy alistado y dispuesto a que a lo mejor nos lleven para la cárcel. ¿Es raro que eso pase? ¿Es raro que el cristiano tenga que contradecir muchas veces las leyes? ¿Es raro? ¿Vos hace raro esto? Entonces voy a decir, los hermanos de las iglesias perseguidas hace años que están sufriendo persecución. Hace años que tienen que esconderse para poder cultuar al Dios vivo. Hace años que como soldados tienen que huir de esos gobernantes que no quieren la palabra, de esas religiones que no creen en el Dios de la Biblia. Tienen que esconderse para cultuar a Dios. Ahora imaginaros que esos cristianos simplemente se sujetaran a las leyes de esos gobiernos opresores. Nunca se iban a reunir para cultuar a Dios. Y la posición que nosotros como iglesia estamos tomando los días de hoy debe avergonzar a esos hermanos. Los debe avergonzar. Mirad, nosotros hemos estado años reunidos pidiendo que Dios nos dé oportunidad para hablar del Evangelio. No hay mejor oportunidad que esta. Esos hermanos de los países perseguidos no se escondían porque a lo mejor iban a pillar un virus. Se esconden porque seguramente si los pillan, los van a matar. Los van a matar. Y atención, yo no estoy defendiendo o haciendo apologética que la iglesia son las cuatro paredes, pero vamos a llegar ahí más adelante. Pero siguiendo con este tema de soldados. Soldados, ¿estamos en realidad alistados para seguir lo que Jesús está diciendo? En verdad, en nuestro corazón estamos dispuestos, como todas veces oramos, Señor, úsame, Señor, que vengan esos tiempos finales. Hermanos, esto a lo mejor es el principio de los dolores, aún no ha pasado nada. ¿Qué pasa con la realidad? Empezarmos a sufrir persecución. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a comportar? Reparad, aquí nos pone, comparte
sufrimientos como un buen soldado de Jesucristo. Aquí te pone una nota que dice, en relación a ese soldado de Jesucristo, estoy leyendo la textual, te pone en el capítulo 2, versículo 3, te dice, tú pues sufre penalidades, o sea, comparte las penalidades como un buen soldado de Jesucristo. ¿Lo están entendiendo? Repito, aquí dice, comparte sufrimientos como buenos soldados de Jesucristo. Aquí te pone una nota en los sufrimientos. Y abajo, si vienes a ver la nota, te dice, resista, pues sufre penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Y ahora, ¿qué pesa más en la balanza? ¿Las penalidades como buenos soldados de Jesucristo o las penalidades de los gobernantes de este mundo? Mirad, los apóstolos, los discípulos de Jesús, cuando salían de ser maltratados por los gobernantes de este mundo, salían contentos de sufrir las penalidades, de sufrir por el nombre de Jesús. ¿Y nosotros qué vamos a hacer ante esta situación? ¿Y nosotros cómo vamos a comportar ante esta situación? ¿Y nosotros cómo vamos a gritar al mundo de que Jesús es el Dios en esta situación? Y se queda obvio y se queda claro esas comparaciones buenas que yo mismo ya las hice en internet, de que no hay virus peor que el pecado. No lo hay. Porque este virus puede llegar a, vamos a suponer que llegue a matar 10% de las personas. El pecado, 100% de las personas mueren. Y sabemos que la vacuna para este pecado es Jesús. Y ahora pregunto, ¿cómo lo vamos a presentar? Porque hermanos, muchos de nosotros, heme aquí yo el primero, cuando este virus solo estaba en China, hemos postado en internet vídeos y artículos hablando sobre los hermanos chinos que iban por la calle regalar mascarillas y regalar Biblia. Y pregunto, ¿y ahora qué vamos a hacer cuando este virus está en nuestro país? ¿Cómo nos vamos a comportar como iglesia? ¿Qué vamos a hacer, hermanos, como iglesia? Os pregunto, ¿qué vamos a hacer como iglesia ante esta situación? ¿Vamos nosotros a regalar Biblias o mascarillas? Solo estamos en el inicio. En ese entonces, cuando estos hermanos en China iban por la calle, estaba terrible. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pero yo creo que esto, más que una prueba sobre las naciones, es también un juicio sobre la iglesia de estos tiempos. Y mi deseo, hermanos, os hablo de corazón, es que espacios, no hablo de iglesias, porque iglesias del Señor, el Señor las mantiene, pero espacios que han cerrado, deseo que esos falsos espacios, que eran clubes sociales, que donde la palabra era ocultada, donde la palabra era destruida, donde la palabra era añadida o quitada, que nunca más abran sus puertas. Ya que se han cerrado, que nunca más abran sus puertas. Esta es mi oración. Y como buen soldado de Cristo, pregunto, ¿cómo vamos a encarar estos tiempos? Es que el gobierno nos ha dicho ahora que no podemos estar por las calles. Y nosotros lo hemos acatado muy bien. Y lo peor es que muchas veces oramos, Señor, úsanos para llevar el Evangelio. Y lo peor de todo es que esto puede ser una oración contestada. Es que la forma de Dios amar a las gentes es muy distinta de nosotros. Y hermanos, se queda para la historia algo que he visto hace 2 días. Yo salí por las calles hace 2 días en Portugal a entregar Biblias. Salí por las calles a llevar Biblias a las personas con la mochila a mi espalda. Yo me deparé con esa realidad hace 2 días y otra vez hoy. Pero ya llegaremos a hoy. Hace 2 días caminando en las calles en Portugal, donde están las personas asustadas, donde hasta mis padres me llaman para que no salga de casa. Salí y encontré en el barrio donde yo vivo la pasticcería que me gusta, donde tengo el corazón que me gusta abierto. Tenía el buffet japonés donde me gusta comer la comida japonesa. Tenía el peluquero donde mejor quería cortar mi pelo. Tenía los restaurantes. O sea, hace 2 días aún se podía comer a la carta. Comer a la carta. Pero comer espiritualmente ya no se podía comer. Porque, segundo tengo leído, segundo tengo visto en internet,
la mayoría de las iglesias llamadas cristianas ya están cerradas. Y atención, no lo puedo afirmar oficialmente porque lo busqué en internet y no encontré información si el gobierno ha prohibido que las iglesias estuvieran abiertas aquí en Portugal. No lo sé. Pero una cosa tengo claro. Hay reuniones de oración en Portugal entre semana que a lo mejor tienen ahí 5 personas. Y pregunto, ¿será que el gobierno está prohibiendo de se reunir 5 personas a orar a Dios cuando hay restaurantes que tienen 20, 30 personas ahí dentro? Pregunto yo. Y hoy, una vez más, he puesto la mochila a la espalda con Biblias e ido para las calles. Y aún sigue mucha normalidad. Normalidad dentro de la normalidad del día a día. Pero las iglesias ya están cerradas. Pues hagan un ejemplo. Hoy mismo he visto una mujer que vive en el mismo predio que yo comprando una tarjeta y raspándola con una moneda para ver si salía el dinero. Su rutina. Pero las iglesias ya están cerradas. Y ok, podemos entender que en Portugal hay una ley que prohíbe que las iglesias estén abiertas. Y a lo mejor tienen que estar cerradas. Pero vamos a España, hermanos. Se queda registrado para la historia, yo lo escuché, lo he visto con mis ojos, en que el presidente, no sé cómo lo llamáis, el primer ministro, no sé, el Sánchez, hizo un vídeo dando directrices cómo las iglesias podrían estar abiertas. O mejor, no lo he dicho así. Sánchez ha dado directrices para los locales de culto estarem abiertos. O sea, él no dio directrices para los locales de culto se cerraren. Al revés. Ha dado directrices, regras, ha dado leyes, ha dado medidas para que los locales de culto estén abiertos. Yo ante eso me pregunto, ¿cómo es posible que los locales de culto se estén cerrando de par a par? ¿Cómo es posible que como buenos soldados de Cristo nos enredemos en los negocios de esta vida? Atención, hermanos, no se puede estar por las calles en España. No se puede estar por las calles en España. Pero legalmente se puede ir a un culto. Hay iglesias con 400. Ok. Las medidas. Los ancianos que no vayan. Los niños que no vayan a la iglesia. Los enfermos que se queden en casa. Y se va reducindo. A lo mejor a un resto 150. Solo puede estar 50 en un culto. Lo hagamos 3 veces. Pregunto. Estamos hablando de 2 semanas. ¿Y si esta situación se mantiene por 6 meses? ¿Y si esta situación se mantiene por 1 año? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a comportar ante todo esto? ¿Cómo vamos a reaccionar a estas leyes aparentemente que nos van a ayudar? ¿Cómo vamos a comportarnos como iglesia? Y muchos de vosotros podréis estar diciendo, ¿será que este hombre, Pedro, no se va a sujetar a las leyes? Les voy a dejar mi testimonio si queréis escucharlo. Yo en este momento estoy en Oporto, una ciudad del norte de Portugal, con mi mujer, aquí estamos en casa, intentando no tener contacto con mucha gente, mismo cuando salgo por las calles, intentando no hacer nuestra rutina normal, pero me era mucho más fácil montarme en el coche y tirar por el pueblo donde nací. Ahí tengo familia que cultivan sus alimentos. Ahí a lo mejor estaba más cómodo, entre comillas, en la casa de mis padres, porque ahí podía tirar por el campo, caminar, pensar las cosas de Dios, y no encerrado en 70 metros cuadrados todo el día. Me era más fácil, pero he pensado, a lo mejor, Señor, si estoy contaminado, y largo esta bomba ahí en un pueblo del interior de Portugal, donde hay 1000 personas, 1500, y de esas 1500, la mayoría son ancianos, si estoy contaminado, puede hacer daño. Y mi testimonio como cristiano, o mejor, mi deseo de ir a evangelizar, o mejor, iba a ser al revés. Tenemos que tomar medidas, pero una cosa, hermanos, es tomar medidas, otra cosa. Es muy fuerte lo que voy a hablar, pero como ha dicho un pastor, es idóneo. Estamos levantando las faldas. Se habla muchas veces que el pueblo de Israel ha levantado las faldas. Nosotros estamos
levantando las faldas de par en par. ¿Queréis un ejemplo? Permitir hablar-vos um pouquinho da história de Portugal. Não que eu seja um expert, pero vai dar para perceber muitas coisas. E perdonad porque nos últimos dias, não sei porquê, o Espírito Santo me tem traído muito esta memória e me lo ha confirmado com algo que ha passado. Em 1755 existiu um sismo em Portugal muito grande. 9 na escala de Richard. E aqui em Europa se diz de que ha sido uno de los dos peores catástrofes que ha pasado no mundo. Solo em Pompei, em Itália e também aqui em Portugal. Se pone a história. Esse sismo ha sido terrível. A cidade ha sido abalada, os sismos han venido e nesse entonces se diz a história de que no primeiro abalo sísmico 50 iglesias se han ido abajo a las 9 de la mañana más o menos. Y que casas de prostitución, iglesias en este entonces, iglesias católicas, entender el contexto, casas de prostitución que estaban al lado se quedaron de pie. Después de esos abalos sísmicos ha venido un marmotto como una ola muy grande que entró por Lisboa, devastou a ciudad. Y después de eso, durante 3 días, la ciudad se quedó ardiendo con fuego que se registra siendo un fuego poderoso tocado por el viento, devastou Lisboa. Pero es muy curioso porque en ese entonces no ha sido un día cualquiera, era un día muy importante para la fe católica. Era el día de todos los santos, que le llaman todos los santos, pero el día de los muertos. Entonces estaban las iglesias llenas y mucha gente ha muerto. Yo, tempos después, investigando, porque ese tema me atraía mucho, he percibido algunas cosas que han pasado. Hasta John Stott, en un libro que tiene La Cruz de Cristo, habla sobre este hecho. Ha sido increíble. Por ejemplo, hace poco se encontró muchos restos de osadas de humanos. Llegaban a miles de osadas de humanos y se registró que en los huesos se encontraban cortes de cuchillos, como que queriendo decir de que en ese entonces, se dice que esos huesos eran de esa época, se dice que en ese entonces ha existido canibalismo. Se dice que las cárceles se abrieron y empezaron a pillar la ciudad. Fue un desastre. Pero lo más importante es que en ese entonces Portugal se preparava nesse ano para invadir o mundo e para catolizar o que as pessoas no mundo se tornassem católicas. E todo se ha ido. Todo se ha ido destroçando porque com esse sismo o Império Português se ha ido abaixo. Depois ha tenido que ir a Brasil a pilhar o ouro para reconstruir. Pero o que quero dizer com isto todo? Nesse entonces, por primeira vez no mundo, se questionou a mano de Deus por detrás de las catástrofes. O sea, por primera vez en el mundo hay personas que se han levantado y han dicho que esto es juicio de Dios. Hasta los iluministas franceses como Voltaire lo ha hablado. Y no solo eso, también ha existido, se quedó por la historia con un hermano, en este caso un cristiano, inglés, que estaba negociando en Lisboa. Cuando esto todo pasado, se ha ido para el centro de la ciudad diciendo que era el juicio de Dios. ¿Y qué hicieron? Lo colocaron en un aparato que lo rompieron al medio, ese hermano. Pero también curas se han levantado para decir que era el juicio de Dios. ¿Y dónde lo escuché? Algunos hermanos saben, yo no tengo televisión en casa y me comprometí con Dios este año a no entrar en periódicos en internet. Pero por veces tengo una pequeña radio que la prendo para escuchar algunas noticias. Y es curioso que Dios por veces me tiene enseñado cosas muy buenas. E iba a hacer la comida y prendí la radio y escuché un hombre en Portugal hablar el siguiente. Cuando este sismo aconteció en Portugal, en 1755, curas se han levantado diciendo que esto era el juicio de Dios sobre las naciones. Pero el presidente, la persona que mandaba en ese entonces, decía este hombre en la radio, que era Marqués de Pombal, ha dicho, no, esto han sido causas naturales.
Y ese mismo hombre en la radio ha concluido el siguiente: aún bien, atención, aún bien que la iglesia católica y evangélica en este entonces, o sea, ahora en el coronavirus, aún no se ha levantado a decir que esto es juicio de Dios, pero sí son causas naturales. O sea, como diciendo, aún bien que han acatado las reglas y comportándose como niños educados. Eso a mí como cristiano que vive en Portugal, me exhorta mucho. Me exhorta mucho porque tengo visto a la iglesia perante este virus darnos más medidas de precaución do que hablar de arrepentimiento. Veo la iglesia, y atención, no estoy generalizando, pero basta dar una mirada alrededor. Veo más medidas de precaución do que medidas de arrepentimiento para las naciones. Y pregunto, ¿será que a la luz de la Escritura aún entendemos esto como siendo profecía de Dios? Y ok, para contextualizar mejor las cosas, para que no queden malentendidos, y los que me conocéis, a mí siempre me gustó estar reunido con los hermanos en casa. Me encanta. Me encanta estar con los hermanos en casa orando, leyendo la palabra. Yo lo hago, y lo hice una semana pasada, en un miércoles. Pero yo me acuerdo, en los pocos años que tengo como cristiano, siempre escuchar, o la mayor parte de las veces, haciendo apologética de la iglesia, o sea, en contra de esos cristianos que dicen, no, es que yo no voy a la iglesia, me quedo en casa con los familiares, me quedo en casa con mis hermanos en la fe, y ahí me quedo. Sin pastor, para ahí nos quedamos. Y pregunto, ¿y si ese tiempo se mantiene por 3, 4 meses más? ¿Cómo lo vamos a hacer manteniendo los cultos somente en casas? ¿Será que vamos a conseguir pastorear toda la gente? Pero ok, ya que estamos levantando la bandera, diciendo que ahora podemos volver a los tiempos primitivos como buenos soldados de la fe, ¿no? Es interesante porque cuando vamos a Hechos 2 y leemos la iglesia de ese entonces que se quedaba en casa con los hermanos partiendo el pan, si vamos a leer, encontramos algo muy curioso que nos dice en Hechos 2, no versículo 46, y perseverando unánimes cada día, ¿dónde? En el templo. Y partiendo el pan de casa en casa, partían el alimento con alegría y sencillez de corazón. ¿Dónde estaban? En el templo. Ok, puede ser solo una referencia. Hay más referencias, pero solo leo una más. Que encontramos precisamente en Hechos 5, versículo 12. Por mano de los apóstoles se hacían muchas señales milagrosas y prodigios entre el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Dónde? En el pórtico de Salomón. ¿Dónde estaba el pórtico de Salomón? En el templo. Y el templo era un local donde linchaban los cristianos. Ahí no los querían. Ahí los querían lejos. Ahí se estaban jugando la vida. Yo pregunto, soldados de Cristo, ¿no estamos jugando la vida en esos tiempos? ¿O no estamos encarando todo esto como siendo normal? Repito, yo no lo consigo ver normal. Yo estoy muy feliz de que esto todo esté pasando. Yo estoy muy feliz de que las profecías se estén cumpliendo. Yo estoy muy feliz, no que personas estén muriendo, atención, pero estoy feliz que la palabra se va cumpliendo. Me duele y lloro y sufro. Yo mismo tengo miedo cuando salgo por las calles, por veces en mi incredulidad de ser contaminado, pero mi esperanza está en el Dios de gloria. Y lo más bello de todo es que sabemos de que está escrito, es mejor una casa de luto do que una casa de fiesta.
Escrito está, porque sabemos que através desses dolores, que sabemos que através dessas enfermidades vai ser que a arrogância do homem se vai cair por los suelos, se vai reconhecer, Senhor, solo Tu eres el Salvador, Senhor, solo Tu eres perfeito. Solo aí se vão recordar essas vezes que escutaram o Evangelho, só aí vão recordar as vezes que han leído a Bíblia, só aí vão dar, escuchar a profecia, como falava o próprio Spurgeon, que nos tempos de pestes, em su entonces, as pessoas estavam mais sensíveis a escuchar. E é assim, agora, aún são endurecidas, porque, pelo menos aqui em Portugal, salgo por las calles e aún estão um pouco, que é isso que vai passar? Se mantém isto todo, que vamos a ser, hermanos? Soldados que hemos sido alistados para levantar a bandeira de Jesus. E meu medo é que, tal como Jesus ha dicho que ha visto Satanás bajando, caindo como um raio, es que muitas igrejas neste tempo, igrejas que não são igrejas, denominações, movimentos, se vão cair como um raio. Vai existir um antes e um depois. A lo mejor, dentro de uns meses, tudo que he dicho não se ha cumprido, porque eu sou falível, mas a palavra não. E vou ler um versículo muito interessante que está aqui. A lo mejor, dentro de 3 meses, tudo volve à normalidade. Dentro de 3 meses, todos volvemos a trabalhar. Dentro de 3 meses, nossos filhos volvem à escola. Dentro de um mês, hasta. A lo mejor, podem pensar de que pessoas como Pedro, que está dizendo essas palavras, não faz sentido. Pero, hermanos, vou deixar um texto brutal que está na palavra de Deus, que faz muito sentido nesse tempo. Se vamos a Mateus 24, no versículo 12, sabemos este texto que habla do cumprimento de muitas coisas. Sabemos que nesse texto nos habla das plagas, dos juízos de Deus sobre as nações. Sabemos que aí estão muitas diretrizes sobre os tempos finais. Pero é um texto muito interessante que nos habla o seguinte. Mateus 24, versículo 12. E por haver-se multiplicado a maldade, o amor de la maioria se enfriará. E por haver-se multiplicado a maldade, o amor de la maioria se enfriará. Se nós lemos esse texto, muitas vezes lo vemos como quando no mundo existir muito pecado, quando no mundo empezar a haver homossexualidade, assassinatos, abortos. Lo está vendo agora, hermanos. Aún não ha reparado. Agora está acontecendo isso. Essa maldade que vemos externamente está passando agora. Pero é interessante porque esse texto nos diz de que a maldade, por haver-se multiplicado a maldade, o amor de muitos se enfiará. A palavra que está aqui utilizada no original é anomia. Anomia, em grego. Que, não sendo um experto, basta pesquisar um pouco na internet para entender de que isto significa sem lei. Isto significa sem palavra. E as pessoas do mundo, é óbvio que estão sem palavra. É óbvio que estão sem lei. Mas eu pergunto, será que nestes tempos, ou nestes tempos finais, não se está falando quem se vai quedar sem lei e sem palavra? A própria igreja. E aí há púlpitos que lá estão machacando. Há púlpitos que lá estão apagando. Pero, o que vai acontecer se este vírus se prolonga, hermanos? ¿Seguiremos con los templos y con los pórticos de Salomón cerrados? Pregunto yo. ¿Nos seguiremos reunidos solo en casas? O hay algunos hermanos que aún lo hicieron por internet, pero hay otros que nem eso se han preocupado, cada um que se tire em suas casas, não? E pergunto, é que em toda a minha vida, sempre que um irmão não venia à igreja, se utilizava esse texto que está lá em Hebreus, que diz, de que não deixar-vos de congregar, como é costume de muitos, exortar-vos, para que venham, não? Exortar-vos para que venham. E sempre escutei isso, exortar-vos. Tenía que vir ao culto, não ser como muitos. Pero o texto sigue, quanto mais se aproxima o tempo do fim. E agora o que vamos fazer com isto todo, cristianos? Agora que estamos lendo essas profecias, agora que estamos lendo de que o amor de muitos se enfriará, lendo a palavra que vemos
que cuando los tiempos finales se acercan, dice la palabra de Dios de que ¿será que aún voy a hallar fe en la tierra? Nos pregunto, buenos soldados de Cristo, ¿cómo nos vamos a quedar ante esto todo? ¿Cómo nos vamos a comportar ante esta persecución? Y es una persecución para la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos viviendo unos tiempos donde no hay persecución prácticamente, por lo menos en Europa. Y ahora el huracán de este virus es Europa. Ahora el huracán de este virus está donde muchas veces se dice, no, es que hace años atrás aquí ha sido la reforma y la palabra se extendió, y ahora ¿qué vamos a hacer? Nosotros que somos abanderados en la Europa, que tenemos la palabra, ¿qué vamos a hacer con la palabra en esos tiempos? ¿Cómo la vamos a difundir? ¿Cómo la vamos a entregar a los incrédulos? Porque sabemos, para que Jesús Cristo venga y gritamos Maranata, tiene que arrepentirse el último de los elegidos. ¿Y cómo lo vamos a gestionar? ¿Cómo lo vamos a gestionar? Y perdonad ser repetitivo, pero yo mismo tengo ese sentir en el corazón hace mucho. Hermanos queridos, que muchas veces hemos dicho de que la iglesia era como unas urgencias en un hospital. Cuidado, si lo vamos a utilizar después de esto todo pasar. Cuidado utilizármonos si en nuestro caso hemos cerrado las puertas. Porque yo mismo hace 2 días he estado en el hospital. Hace 2 días he ido al hospital a una consulta medio urgente de rutina a los oídos. El hospital estaba abierto, pero no puedo ir. Ha llamado hospital espiritual. A lo mejor los cristianos sí que pueden. ¿Por qué? Porque se están reunidos en casas y en casas están. Pero pregunto, ¿y qué no es cristiano? ¿Será que estamos con la cara al público a decir que no estamos reunidos en casa para que ellos van ahí? ¿Y será que estamos dispuestos a recibir un cualquiera en casa? A lo mejor viene contaminado con el virus. ¿Entendéis, buenos soldados? ¿Qué está pasando aquí? Es que esta guerra espiritual está cerrando la puerta. La está poniendo en el tamaño real. Es que antes la puerta para el cielo, entre comillas, no es la Biblia que dice, se estaba abriendo, estaba un portón de un estadio de fútbol. Y ahora, con esto todo, Dios está usando esto todo para poner la puerta estrecha del tamaño que ella es. Y atención, no estoy diciendo de que no cerró iglesias, o que no hace cultos en casa, o que no va a abrirlas. No estoy diciendo que no sea salvo. Lejos de mí. Estoy diciendo de que esto se puede tornar peor. Y si empezamos en el inicio a desviarnos un poquito, en el final puede hacer muchos estragos. Vos animo, hermanos. Vos animo a luchar. No nos estoy desafiando a encontrar las leyes, porque también sé que la palabra dice que debemos sujetarnos a las autoridades. También lo sé de que Dios lo ha puesto para nuestro beneficio. Escrito está. Pero pregunto, ¿no nos estamos levantando las faldas muy rápido? Por lo menos en España, repito, he escuchado a Pedro Sánchez decir medidas para que podamos cultuar a Dios. No para que no podamos, para que podamos cultuar a Dios. Lo podéis ver el video en internet. Ahí está. A lo mejor dentro de unas semanas hay reglas diferentes, pero ahora aún no ha existido. Y una vez más, para que no haya confusiones, yo sí que también estoy sensibilizado con lo que está pasando. Estoy sensibilizado con esos dolores que están pasando entre personas. Estoy sensibilizado con las muertes, pero me hace mucho más terrible las personas que están muriendo diariamente. Hace años ya, por el pecado, y no estoy viendo todas las medidas de arrepentimiento como de precaución ante esta situación. Y recordad, somos soldados de Cristo. Esto es el principio de los dolores. Se va a poner mucho peor. Y atención, puede ser que no pase en nuestra generación. Pero nuestro anhelo, nuestro anseio es el mismo que Pablo. Pablo escribió, y nosotros, los que estemos vivos, o sea, esperando la venida de Cristo, nosotros los que estemos vivos, y podéis pensar, wow, Pablo se engañó, hay un error en la Biblia. No. Pablo tenía la esperanza de que Jesús viniera cuando él estaba vivo. Yo tengo esa esperanza de que Jesús venga cuando él esté vivo. ¿Quién no tiene esa esperanza? La esperanza que Jesús venga hoy mismo, la seguridad de la salvación es de las cosas más bellas en la vida del cristiano. Y si realmente Jesús está para venir, eso se va a poner peor. Y atención,
y dejarlo una vez más para que no haya confusiones. No estoy feliz por las desgracias de los demás, estoy feliz por la profecía que se está cumpliendo. Y si esto todo pasar, si este virus pasar y todo se voltar a la normalidad, ahí sí me voy a quedar triste. Porque aún falta aún más para que Cristo vuelva o para que nos lleve. La verdad es que para muchos puede parecer locura lo que estoy diciendo, pero cuando abro la palabra aún soy corto de más. O sea, la palabra aún es más locura de lo que yo estoy hablando. Y atención, yo soy falible. Los textos que he tocado muy superficialmente, leerlos vosotros en casa, retomar vosotros estos raciocinios, refletir vosotros sobre todo lo que he dicho, pero una cosa es cierta. Me parece a mí que estamos levantando las faldas pronto demasiado. No lo sé. Es que aún hay leyes que nos permiten y nosotros ya no estamos haciendo nada en cuanto a eso. O sea, ya estamos creando nosotros leyes cuando aún no hay leyes que nos prohíban. ¿Están entendiendo qué quiero decir? Por eso cuidado, hermanos, porque si pensamos así, pensar si eso tarda un año. Y ok, muchos de vosotros podéis estar viendo el vídeo y sabéis que en este momento yo no estoy pastoreando una iglesia física. O sea, no tengo ningún local ahora que sea de cara al público. Es verdad, lo reconozco, se me hace más fácil opinar sobre este tema. Pero también sé de que, no sé, pero supongo de que a Pablo le hacía más fácil hablar sobre el matrimonio. Pablo no era casado. ¿Por qué le hacía más fácil? Porque a lo mejor no tenía la presión en casa, a lo mejor de su mujer, la situación de su pecado. A mí se me hace más fácil hablarlo. Pero recibirlo con amor, hermanos. Recibirlo con aliento. Recibirlo con una visión eterna. Recibirlo no con una crítica o con un juzgado. Recibirlo como, ¿dónde puede parar esto? No estoy una vez más haciendo apologética a un templo físico, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, lo creo, pero ¿qué será que se nos está enseñando con todo esto? Esto no es un virus, simplemente, esto ha sido permitido por Dios para parar el mundo. No para un barrio, no para una ciudad, para un mundo. Por eso, buenos soldados de Cristo. Dejáramos buscar el texto una vez más para terminar, porque es muy interesante lo que está aquí escrito. Mirad. Si nosotros leemos 2 Timoteo, vamos a encontrar que dice lo siguiente: comparte sufrimientos como un buen soldado de Jesús, el Mesías. Vos recuerdo la nota que está en el versículo 3 del capítulo 2. Dice: resista, tú pues sufre penalidades. O sea, cuando nosotros estamos alistados para guerrear por el Dios altísimo de los cielos, vamos a sufrir penalidades. Debemos buscar la muerte como irracionales, lejos de eso, pero tampoco la debemos temer. Tenemos que ver todo esto con la luz de las Escrituras, ver todo esto como buenos soldados de Cristo que nos ha alistado. Y atención, hermanos, porque Dios, cuando alistó, que eran miles de guerreros para ir para la guerra, terminó con 300. ¿Y cómo los ha ido filtrando? ¿Y cómo terminó con esos 300? Simplemente por el modo como ellos bebían agua. Simplemente por el hecho como ellos bebían agua. ¿Cómo está siendo nuestra postura ante todo esto? Que Dios nos ayude. Espero que esta palabra sea de edificación. No la tomáis como personal, tomáisla como un desafío de un hermano que está incomodado con la falta de visión eterna cuanto a eso. Y me gustaría que en breve todo voltaría a la normalidad, que yo estuviera engañado, pero supongo que no, hermanos. Esto va para peor. Va para peor y seamos felices porque es señal de que el Jesús se aproxima. Dios os bendiga y la paz de Dios sea con vosotros.